Bueno, estamos hoy, a pesar de que no es el día habitual de su columna, estamos en comunicación con el doctor Diego Carranza, él es nuestro médico de cabecera al respecto, para hablar un poco, y siempre le decimos esto, que si la situación la amerita, tenemos la oportunidad de hablar con él, al respecto de los casos, de los nuevos casos que están surgiendo y de cuál es la visión que hay al respecto. Diego, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va, chicos? Bien, Diego, bien, acá estamos. ¿Disfrutando una linda mañana? Sí, 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 mañana de radio, después tenemos que volver a casa. lamentablemente. Sí, ¿viste? Tuvimos que volver todo para atrás. Y sí, Era una posibilidad, Diego. A ver, nadie niega que esto podía llegar a pasar, lo que entramos discutiendo en el programa, y esto es algo de lo que nosotros hablamos acá, Ujú. por lo menos yo lo manifesté, ha sido por una negligencia por parte de quienes nos tenían que cuidar, pero bueno, la realidad es que ya está, tenés la gente y ahora el doble de trabajo para todos los que tienen que investigar, que tienen que hacerte un laburo muy minucioso, muy cuidadoso, no alarmarse y esperar obviamente los resultados. Sí, a ver, tarde o temprano iba a llegar, esto lo dijimos siempre. El tema era la forma, quizás, o el tiempo. Uno siempre espera que todas estas cosas pasen cuanto más alejado posible, mejor. En definitiva llegó y bueno, ahora hay que ver qué hacemos con esto. Si uno quiere ver el lado positivo dentro de tanta cosa complicada que se Por viene por favor, danos delante, un lado positivo. es que al menos uno puede tener hasta el momento bien identificadas las fuentes de contacto, y eso es algo muy importante en estos Claro. casos. Eh, Al ser dentro de todo una ciudad chica, se puede hacer un screening y un trabajo de campo para ir un poco más personalizado o más acorde a lo que se debería hacer, que quizás en las grandes ciudades, digo, Capital Federal, grandes concentraciones como Córdoba, Rosario, es más difícil de hacer. Eh, y eso genera que por ahí acá podamos tener un mejor control de eso. Ojalá podamos contenerlo de la mejor manera posible. Obviamente que es un revés para todo lo que veníamos haciendo, pero bueno, ya está ahora el problema. Hay que sí. solucionarlo nada más. Diego, te iba a hacer una pregunta al respecto. Se estaba hablando, o ya algunos hablaron, funcionarios o deslindando culpas, empezaron a dar un Uh-huh, poco de que, digamos, todavía no hay circulación comunitaria, como si hay uh-huh. en el Valle, en Madrid, en Rawson, en Trelew. ¿Cuál es el parámetro a partir del cual se define que haya circulación comunitaria o no del virus? Cuando vos no podés identificar una fuente de contacto. Claro. Cuando vos tenés un caso que, a ver, en esto es muy importante la trazabilidad. Uno siempre, a ver, desde que inició todo este tema de la pandemia, se hablan de dos cosas fundamentales. Una es identificación temprana de los casos y la otra es la trazabilidad del caso. Trazabilidad significa que vos puedas encontrar desde el origen cómo siguió toda la cadena de contactos hasta ese paciente que tenés en ese momento. Eh, Cuando vos no podés identificar eso, es decir, por ejemplo, una persona te aparece en un hospital y tiene síntomas, lo hisopás, te da positivo, y vos le preguntas, ¿estuvo en contacto con tal persona? No. ¿Salió de la ciudad? No. ¿Tuvo viajes a algún lugar? No. Cuando no tenés esa cosa de poder agarrarte y decir, bueno, es por acá, Justamente. eh, claro, es cuando hablas de circulación comunitaria. Claro. Porque no sabes de dónde se contagia. Eso te habla de que no tenés una fuente clara. Es fundamental que hagas esta aclaración porque la gente por ahí no entiende estos términos y por ayer es algo que se utilizó de Uh-huh. manera, por ahí, al no ser profesionales quienes lo decían, generaba una confusión y sería un poquito más alarmante. Esto que vos dijiste también es fundamental y tiene que ver con que tienen identificados los casos, más allá de que ahora están estableciendo los nexos Uh-huh. e identificando, y obviamente de estos nexos tal vez aparezcan más, pero bueno, qué importante que por lo menos ya tienen por dónde arrancar, ¿no? Sí, exactamente. Vos lo que tenés que ver es que hasta el momento, tanto en los casos que surgieron en Comodoro como los que surgieron en Radatili, tienen una conexión entre sí. Entonces eso te habla de que hiciste bien tu trabajo de campo, identificando a los contactos que tenías que identificar y tomando muestras donde tenías que tomar muestras. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo Luis andas, te Luis? habla. Acá traje el Tanto tiempo. cuestionario. Eh,
Digo, leí en una nota, no sé si debe ser correcto porque lo vi en varios lugares, pero de los contagiados hay 260 y pico de personas como investigadas. Es un número, digo, un poco inmanejable, es algo muy preocupante, no importa. El número es manejable, ¿no? Dependiendo de cuánta gente vos pongas a disposición de ese número. Si vos tenés 250 contactos, pero te asegurás de hacer un seguimiento relativamente estrecho de esos contactos, es un número perfectamente manejable. Números inmanejables es que vos tengas 10.000 contactos, 15.000 contactos. Siempre vos tenés que pensar que cada paciente diagnosticado va a contagiar entre 3 a 6 personas. Eso es lo que sería el R, ¿no? Claro, exactamente. Dependiendo de cómo haya respetado las medidas de tanto sea de aislamiento como de distanciamiento respecto de uso de tapabocas, lavado de manos, etcétera, etcétera. Bien. Cuanto más respeta, menos contagia, pero en promedio, suponiendo que alguien respeta parcialmente todas esas medidas, tenés que pensar en un 3 o un 5 personas Bien. por cada contacto. Tengo, Entonces, si entras a sacar cuentas, sí, una pregunta más, porque, bueno, se escucha y se lee por todos lados que a la larga todos vamos a estar contagiados, ¿no? ¿Está previsto cuánto tiempo, digamos, o sea, va a tardar en que uno cree anticuerpos o que estemos, digamos, de alguna forma contagiados pero prevenidos? ¿Hay alguna estimación? ¿Se habla o es completamente incierto eso? O sea, yo quiero saber cuánto tiempo voy a tardar en ya tener anticuerpos. O sea, obviamente no me quiero contagiar. Quiero confiar en mi salud, en que hago deporte, en que como sano y que nada. Sí, puedo pero tener. saliste a correr, así que te va a ganar. No. Y te Tengo va a anticuerpos. pasar, te va a Tengo mi pasar a ti. sistema inmunológico Del día par. excelente. No sé. Sí, No, de la cuando boca- se podía. de la boca para afuera todo muy lindo, chiquita, pero ahora te quiero ver, ¿eh? Cumplí todas las Te prevenciones encerraste a estornudar al baño, necesarias. nosotros te vimos. No, ¿hay un tiempo de eso? Para mí me intriga eso. ¿O cómo puedo saber si yo ya tengo anticuerpos? O sea, ¿qué tendría que hacer? ¿Ir a testearme? sí, la realidad es que deberías testearte. Ahora, Ajá. esa es la única forma de saber si desarrollaste anticuerpos o no. Los anticuerpos se detectan en sangre y son los famosos test que se desarrollaron acá en el CONICET, tienen que Ujú. ver con eso, Bien. con la detección de anticuerpos, no de virus en sí. ¿Son gratuitos Entonces, esos sí. chequeos? ujú, Ah, bien, por el momento perfecto. son Bien. gratuitos. Bien, digo, no, está Esperemos que bueno sean de para esta que manera. la gente conozca también y alguien que tenga la misma duda que yo se pueda acercar entonces a la institución Sí, pública igual y- no te lo podés hacer. Claro. Ah. Es gratuito. Que puedas ir y hacértelo. Ah. Claro, es tenés- gratuito, pero tenés que cumplir una serie de criterios para poder acceder a ellos, por No, la lo disponibilidad. pagamos nosotros. Es como cuando vos tenés poca disponibilidad de un Claro. artículo y lo dispone el Estado, Ujú. a quién se lo da y a quién no. Está bien. Claro. Esto es lo mismo. Si vos Ajá. cumplís determinados criterios para que se te realice el estudio, se te va a realizar, si no, no. Te digo que puse una cara de frustración ¿Y tremenda. cuáles porque serían tenía ganas esos de que la testeen. criterios? ¿Cuáles serían esos criterios? Ser un contacto estrecho de una de estas personas, por Claro. ejemplo. Diego, Si vos La tenés categoría un de foco pacientes claro, Ahora, si querés, andá a visitar a los marineros. claro. Estuvieron en alta mar no sé cuántos meses, andá a saludar y No, volver. gracias. Si vos tenés un contacto estrecho y tenés síntomas, Claro. lo más probable es que no te hagan este tipo de test, Te hagan otro, sino que claro. se te haga un test buscando directamente el virus y no la De PCR. defensa contra el virus. Diego, te robo Porque una los síntomas pregunta. son agudos. Te robo una pregunta, vos que estás en tema, o capaz lo sabés o no, pero vos sabés si desde que arrancó esto se incrementaron las camas de terapia intensiva, sabés si hay más respiradores, sabés si funciona la máquina que se compró para hacer los test. Sí, a todas tus respuestas, a todas tus Ajá. preguntas, perdón. En un al momento menos se en hablaba de los en ámbitos reactivos donde y yo trabajo. estaban. Sí, pero ese momento fue un momento donde faltó en todos lados, no Ajá. fue una cuestión particular de acá. Claro. Tenés diferentes tipos de test, entonces los que detectan virus, o sea, directamente el ARN viral, eso sí hubo faltante en algún momento, de hecho son los que se hacen y la descentralización del Malbrán se produjo a través de eso, y eso sí estuvieron en faltante en algún momento. Ahora lo que tenés mucha disponibilidad es de test para detectar anticuerpos. El tema es que la detección de anticuerpos no te sirve
en todo el momento epidemiológico. La enfermedad como tal tiene una historia, es decir, una enfermedad nace en algún lugar del mundo y de ahí se va esparciendo, y a su vez en cada lugar que se esparce tiene diferentes fases. Como bien todo el mundo sabe, todo esto de la circulación comunitaria, no circulación comunitaria, cuando vos lo haces más de tipo un trabajo para hacer screening demográfico, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los estudios de antígenos, se sirven para saber cuánto vos tenés inmunizada una población. Si yo hago un estudio de anticuerpos y supongamos que más del 70 o del 80% de la población me da positiva para esa enfermedad, significa que desarrolló lo que se llama inmunidad de rebaño. Claro. ¿Se entiende? Sí, Pero no me perfecto. sirve para detectarle la circulación de la enfermedad. Diego, te robo la última, si querés después te paso el número de mi tarjeta para que... La consulta. ¿Es preocupante que haya un caso, por ejemplo, como el de la sociedad cooperativa? Que, digo, estuvo evidentemente con mucha gente. ¿Es preocupante que haya un caso fuera de lo que es lo que fueron la gente del puerto? A ver, si se supone que si uno tiene funcionando determinadas áreas bajo un protocolo de trabajo adecuado a lo que es el manejo de esta pandemia, o de evitar la transmisión del virus, no debería ser preocupante, porque debería esa persona haber tomado todas las medidas para cumplir ese protocolo y, en teoría, minimizar el riesgo. En medicina yo siempre digo que nunca hablo de 0 ni de 100, es decir, nunca nada no va a pasar absolutamente, ni tampoco pasa absolutamente. Minimizar el riesgo no significa llevarlo a 0. Siempre va a haber un riesgo. Quizás uno por ahí lo ve como preocupante por esto de que es un cargo público y tiene contacto con muchas personas. Pero ¿qué diferencia tiene con un trabajador de comercio que se contagie? Ninguna. Claro, que está en contacto A con fines mucha prácticos es lo mismo. La epidemiología de la enfermedad no cambia porque el paciente trabaje en una cooperativa o trabaje en un comercio o trabaje en un hospital. Obviamente tenés profesiones de más riesgo. A ver, no es lo mismo que yo como especialista en terapia intensiva me infecte, porque expongo a muchas personas que tienen muchos factores de riesgo, que son mis pacientes de la terapia intensiva. Eso es una cuestión muy puntual y particular mía. Ahora, el resto de las personas que no tienen una exposición a hospitales, clínicas y demás, no cambia. Mientras uno tome las medidas es lo mismo. Claro, no cambia tanto ni por la exposición ni por el lugar, sino también por las medidas y los recaudos que se tomen. Exactamente. Y después una cosa que me quedó para contestarle a María Belén es el tema de cuánto tiempo uno tarda en desarrollar los anticuerpos. Bien, genial. La verdad es que no hay un tiempo específico. Puedes llevarte semanas como puedes llevarte meses. La realidad es que la mayoría de las infecciones virales lo que pasa es que vos te infectás, haces todo el periodo agudo de la enfermedad donde tenés los síntomas, que es donde más contagias, donde tenés más carga viral. Después de ahí sigue un periodo de recuperación, donde empezás a hacer un switch entre carga viral y anticuerpos. Tenés una etapa ya de finalización de esa recuperación o de recuperación ad integrum, que ahí ya tenés más anticuerpos que carga viral. En ese periodo, ¿cuánto tiempo va a pasar? No lo sé. Habitualmente son 14, 15 días. Bien. Puede extenderse más o puede ser más corto, dependiendo de la persona, del huésped. Claro. No tenés un número estándar. Si bien este virus tiene una particularidad y es que se comporta como un retrovirus, que tiene inmunológicamente unas características muy particulares, que lo hacen poco predecible en su respuesta, por tratar de decirlo de una manera básica. Es decir que no, a ver, por ejemplo, el virus de la gripe común, uno puede predecir, porque conoce toda su estructura. El virus no se mete con la estructura del ADN del huésped, y entonces no tiene mutaciones intrahuésped. Cuando pasa eso, el virus te infecta, se hace su ciclo de enfermedad, no genera ningún cambio en la persona que lo tiene, más allá de los síntomas,
y se elimina. La familia de los coronavirus tienen una particularidad, y es que al ser un retrovirus, Sí. tienen algún tipo de cambio en la estructura respecto del huésped. Esto significa que el ARN del virus toma una parte del ADN del huésped y modifica su propia estructura. Eso significa que cada respuesta es individual y que el virus, una vez que salga, va a tener una leve mutación respecto de lo que entró. Claro. Por lo tanto, es más difícil hacer una vacuna, es más difícil hablar de tiempos inmunológicos, porque no es algo que dependa solamente del virus, sino que también depende del huésped. Claro. ¿Se entiende? Sí. Cuando uno habla de diferentes cepas, habla de eso. Mayoritariamente en Argentina tenés una cepa que fue la que se aisló en el Malbrán, y por eso fue importante, en el Malbrán, y por eso fue importante aislarla, porque Claro. eso te permite conocer cuál es tu cepa mayoritaria en el país, que no es la misma la de Europa, no es la misma la de Asia, Claro. etcétera, etcétera. Eso es algo que se dijo mucho. Porque genéticamente somos distintos. Claro. ¿Se entiende? Y de ahí que tenés también toda la cantidad de pacientes, ¿no? Desde los asintomáticos hasta los que requieren algún tipo de intervención, o hasta los que sí o sí tienen que ocupar una cama de terapia intensiva. Sí, eso es algo relativo, Gonzalo, porque en realidad la respuesta del huésped hacia el virus depende del propio huésped más que del virus en sí. Claro. El virus tiene un factor de virulencia que lo que va a hacer es que desencadenar una respuesta inflamatoria X en el huésped, en la persona que se infecta. Ahora, cada persona tiene diferentes mecanismos, por decirlo de alguna forma, para atacar ese virus. O si vos tenés un paciente de 20, 30 años completamente sano previamente, uno puede inferir que va a tener todas las defensas de manera óptima, como decía María Belén, para poder hacerle frente a esto sin mayores inconvenientes. Quizás lo va a sentir como una gripe un poco más fuerte de lo habitual o algo así. Ahora, tenés otros pacientes añosos, pacientes con enfermedades crónicas, que van a tener menos reservas para poder enfrentar eso. Entonces, ahí es donde se generan los problemas. Y después, como digo, como es un virus que interfiere mucho con el ADN del huésped, tenés ciertas respuestas que son más de tipo idiosincrática, significa que no podés predecir, que van a hacer que quizás un paciente que vos lo ves como sano responda mal ante un determinado virus, porque en realidad tiene un trastorno genético de base, no le trajo ningún problema hasta ese momento. Claro, claro. Eso explica por qué pacientes jóvenes evolucionan mal. Claro. Claro, y porque es poco ¿Entiendes? conocido, así que bueno. Obviamente que cuando vos tenés una hoy. población vieja o envejecida, digamos, en edad, Sí. el riesgo de que vos tengas una respuesta más grave es mucho más alto. A ver, Europa tiene una población naturalmente mucho más vieja. La pirámide poblacional tiene mucha base, mucho tope y poca base. En cambio, en América somos una población casi cuadrada, es decir, la base poblacional, los pacientes más jóvenes, son casi la misma cantidad que los pacientes añosos. Eso hace que la inmunidad por ahí que puedas generar en estas poblaciones sea distinta y la puedas enfrentar de otra manera. Por eso no tenés las grandes catástrofes, excepto lugares como Estados Unidos y Brasil, Claro. que tienen más que ver con una cuestión de accesibilidad y de porcentaje de población, más que de la población en sí. Claro. Claro. Diego, ¿Se bueno, entiende? sí, hoy como te dijo Gonzalo, te exprimimos y la verdad está bueno sacar un par de cosas en limpio. Te agradecemos mucho el tiempo, nosotros nos extendimos media hora más de lo habitual, pero creíamos, de acuerdo a lo que está sucediendo, pertinente tener información más clara y concreta de tu parte. Desde ya, muchas gracias y vamos a estar obviamente hablando con vos el día viernes. Veremos también obviamente cómo va evolucionando la situación y ante cualquier consulta sabemos que contamos con vos. Diego, muchas gracias, que tengas una buena jornada, lo más tranqui posible, y nos estaremos hablando en cualquier otra oportunidad. Gracias, hasta luego.
Abrazo. Bueno, ahí estábamos en comunicación telefónica con el doctor Diego Carranza, como decimos nosotros, nuestro médico de